Camilo Calderín y voy a presentarles el mundo de la medición de temperatura en instrumentación industrial. Ahora mismo mi mano percibe que esta taza está caliente, que esta agua está fría y que este metal está a temperatura ambiente. Pero exactamente qué tan caliente o qué tan frío, cuántos grados. La instrumentación industrial no pretende depender de sensaciones, necesita números precisos y confiables. Por eso existen sensores y transmisores de temperatura, para convertir una magnitud física que sentimos en una señal eléctrica que podemos medir, transmitir y controlar. La medición de temperatura es una de las variables más importantes en la industria, desde refinerías de petróleo hasta plantas farmacéuticas, desde hornos siderúrgicos hasta cámaras frigoríficas. El control preciso de la temperatura determina la calidad del producto, la seguridad del proceso y la eficiencia energética. En instrumentación trabajamos con una cadena de medición. El sensor que está en contacto directo con el proceso, el transmisor que acondiciona y envía la señal, el indicador que nos muestra el valor y el controlador que toma decisiones automáticamente. Cada elemento tiene tecnologías específicas: termopares, RTD, termistores para los sensores, transmisores de 420 mA, señales digitales, protocolos de comunicación y sistemas de control desde simples termostatos hasta complejos sistemas a escala. En los próximos minutos mis compañeros les mostrarán cada una de estas tecnologías, sus principios físicos, sus ventajas y limitaciones, y cuándo elegir cada uno según la aplicación específica. Empecemos este recorrido por la instrumentación de la temperatura. El termómetro de vidrio se basa en el principio de dilatación térmica de líquidos. Cuando un líquido se calienta, sus moléculas se mueven más rápido y ocupan mayor volumen. El líquido está contenido en un bulbo conectado a un tubo capilar muy fino. Al aumentar la temperatura, el líquido se expande y sube por el capilar. Al disminuir, contrae y baja. Las ventajas es la alta precisión, hasta unos 0.1 centímetros, no requiere energía eléctrica y son de bajo costo. Sirve como patrón de calibración. Las limitaciones que son frágiles, lentos, entre 1 y 3 minutos, difíciles de leer a distancia si no se usa mercurio tóxico. Nos encontramos como instrumentos patrón en laboratorios de calibración, de mediciones de referencia donde la precisión es crítica y en procesos donde la velocidad de respuesta no es prioritaria, como tanques de almacenamiento o sistemas de calefacción. El termómetro bimetálico funciona como dilatación diferencial de metales. Consiste en dos láminas de metales diferentes, típicamente latón y acero soldados entre sí y enrollados en espiral. Como cada metal se dilata diferente con la temperatura, la lámina bimetálica se curva. Esta curvatura mecánica mueve directamente la aguja sobre la escala. La ventaja es que es muy robusto para ambientes industriales, no necesita electricidad, lectura directa y clara, bajo mantenimiento y económico. La limitación es la menor precisión que otros tipos. Puede presentar histerices sensible a vibraciones que pueden desajustarla y tiene un rango limitado de temperatura, ideales para hornos industriales donde se necesita ver la temperatura a distancia en calderas y sistemas de vapor, como termostatos en sistemas de calefacción y en procesos donde la robustez es más importante que la precisión extrema. El resumen del termómetro de vidrio nos da precisión máxima para aplicaciones de laboratorio y calibración, mientras que el termómetro bimetálico nos ofrece robustez y simplicidad para aplicaciones industriales, donde las condiciones son más severas. Ambos demuestran que en instrumentación la tecnología es más simple, a veces es más confiable. Termómetros de bulbo y capilar. Los termómetros de bulbo y capilar son sensores de expansión térmica que transmiten la variable temperatura a distancia mediante un sistema hidrostático cerrado. El bulbo, ubicado en el punto de medición, contiene un fluido termosensible, líquido, vapor, gas o mercurio que varía su presión o volumen con la temperatura. Esa variación se conduce por un tubo
capilar metálico hasta un elemento elástico, tubo, bordón o espiral, que actúa como transductor mecánico, desplazando un indicador sobre una escala graduada, construido según la norma DIN 16203, ofrecen exactitud de más o menos 1%, rangos de menos 80 grados Celsius a 650 grados Celsius y longitudes de transmisiones de hasta 30 metros sin necesidad de energía eléctrica, siendo especialmente adecuado para áreas clasificadas ATEX o aplicaciones donde la indicación local y la robustez son prioritarias. Bueno, los sensores de temperatura nos permiten medir y controlar los procesos industriales en muchos ámbitos, en todas las industrias, en muchas empresas. Y entonces brevemente yo les voy a hablar de dos sensores, que son sensores de contacto. Estos sensores son sensores pasivos. Entre uno de esos están los termopares. Los termopares, este sensor es muy preciso en ambientes muy críticos donde donde se requiere bastante temperatura y se necesita medir. Este sensor está compuesto por dos láminas diferentes de alambre. ¿Qué pasa con estas láminas? Que son diferentes y proporcionan diferentes temperaturas, que necesitamos medir una temperatura que esté muy aumentada y otra que esté a cero, muy baja. Entonces necesitamos medir esa diferencia para poder proporcionar una lectura hacia el controlador. En este caso podría ser un microcontrolador PLC. Una de las ventajas de los termopares. Por otro lado, los termómetros de resistencia se utilizan en una industria donde se necesita bastante precisión, pero en este caso sería con poca, no con mucha temperatura como los termopares. Es decir, se requiere bastante precisión y está conformada por una lámina de platino, ya, cuya resistencia eléctrica interna está diseñada como por un puente de Wheatstone que nos hace medir precisamente. Puede ser un puente de Wheatstone, puede ser otra clase de diseño. Nos hace medir muy preciso las temperaturas muy altas. Tienen una exactitud muy excelente, ya que al momento de medir, algo, un recipiente puede ser en este caso con una temperatura de 1000 grados, entonces podemos repetir este proceso días después o quizás hasta un mes y nos puede dar casi la misma lectura, muy parecida. Entonces, una de las ventajas de los sensores de los termómetros de resistencia. Buenos días, en este video les voy a hablar acerca del termómetro de cristal de cuarzo. El termómetro de cristal de cuarzo es un sensor de temperatura basado en un oscilador de cristal de cuarzo, cuya frecuencia de resonancia varía con la temperatura. El cuarzo es un material piezoeléctrico extremadamente estable, lo que permite obtener mediciones con muy alta precisión y gran rango de trabajo. El principio de funcionamiento es un cristal de cuarzo que vibra a una frecuencia natural determinada. Cuando la temperatura cambia ligeramente la constante elástica del cuarzo y por lo tanto su frecuencia de resonancia. Esta frecuencia se mide mediante un contador eléctrico de gran precisión, comparándola con una señal de referencia. La variación de frecuencia se traduce en temperatura con gran exactitud. Las ventajas son un rango muy amplio de medida, excelente exactitud, gran estabilidad y repetibilidad, tiempo de respuesta rápido, y es muy usado en metrología y calibración como patrón de referencia. Sus desventajas son que es más costoso y complejo que un sensor convencional, requiere un contacto físico con el objeto cuya temperatura se mide,
Es más delicado frente a golpes o vibraciones mecánicas y requiere circuitería electrónica precisa para la lectura. Sus aplicaciones típicas son calibración de otros termómetros en laboratorios de metrología, procesos industriales de alta precisión, investigación científica y control de temperatura en reactores, hornos y cámaras de prueba. Pirómetros de radiación. Los pirómetros de radiación son instrumentos de medición de temperatura de tipo no invasivo cuyo principio físico se basa en la ley de Stefan Boltzmann, que relaciona la densidad de flujo radiante emitida por una superficie con la cuarta potencia de su temperatura absoluta. La potencia radiada por unidad de área es igual a la emisividad multiplicada por la constante de Stefan Boltzmann y por la temperatura absoluta elevada a la cuarta potencia. El sensor sensible en la banda espectral infrarroja o visible captura la radiancia térmica del blanco y tras corrección de emisividad y la transmisividad atmosférica proporcionada a la temperatura superficial con incertidumbres típicas del más o menos 1% y tiempos de respuesta del orden de los milisegundos. Su rango de trabajo abarca desde menos 50 grados Celsius hasta 3000 grados Celsius, permitiendo mediciones en movimiento ambiente hostiles o materiales de difícil acceso sin perturbar el estado térmico del sistema. Termómetro ultrasónico. Un termómetro ultrasónico es un dispositivo que mide la temperatura del aire basándose en el comportamiento de las ondas sonoras. ¿Cómo funciona? El termómetro ultrasónico mide la temperatura del aire utilizando ondas de sonido de alta frecuencia. Su funcionamiento se basa en los principios físicos sencillos pero efectivos. La velocidad del sonido varía, depende de la temperatura. ¿Dónde lo usamos? En invernaderos modernos mide la temperatura del aire sin tocar las plantas delicadas. Los agricultores pueden monitorear diferentes zonas sin instalar múltiples cables. En fábricas de ambientes hostiles también, ideal para medir la temperatura en hornos industriales desde lejos. También en conclusión, corriendo todo esto sobre la medición de temperatura, desde los termómetros más básicos hasta los sistemas ultrasónicos más avanzados, podemos decir que no existe el sensor perfecto, sino el sensor correcto para cada aplicación. Cada sensor que estudiamos hoy está trabajando en este momento en ciertas plantas industriales, protegiendo vidas, asegurando productos de calidad y optimizando procesos que impactan nuestra vida diaria.